corazón delante del Señor, nos vamos a disponer, nos vamos a olvidar de todo lo que hay que hacer y vamos a entregar este momento en adoración al Señor. Y voy a estar leyendo el Salmo 32 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Oramos en nombre de Cristo, amén. Y ahora quiero invitarle a que cantemos esta canción y que le digamos al Señor que nuestro anhelo es ver su luz brillando en nuestras vidas, amén. Amén. Querida iglesia, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy domingo 15 damos gracias a Dios por una vez más permitirnos reunirnos a través de estos medios. Que Dios bendiga
estas redes sociales y que su palabra corra y sea glorificada, que el nombre del Señor sea glorificado a través nuestro. Así como estamos a la distancia, como se conoce, haciendo iglesia, estando unidos en fe, en el Espíritu, llevando este mensaje a todos, porque todos lo necesitamos, y dando a conocer al Señor a todo aquel que desea así conocerlo. Gracias a todos mis hermanos que han estado en la oración, a los hermanos de la alabanza, y ahora nos preparamos en este momento a escuchar la predicación, el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de entrar al mensaje, quiero, querida iglesia, una vez más, aunque ya lo anunciamos en nuestras oraciones del miércoles, del viernes, una vez más hoy quiero recordarles a cada uno de ustedes, y atención a lo que voy a decir, pase la voz, por favor, querido hermano, pase la voz. Y no solamente la voz, sino en su debido momento pase el link para todos aquellos que quieran conectarse. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de nuestro reto 440. Gloria a Dios. Reto 440. Ya son años en que hemos estado llevando a cabo este reto, que Dios nos ha permitido acogernos a este reto que es tan hermoso. Y durante los años en que hemos estado llevando a cabo este reto, hemos tenido la oportunidad de escuchar grandes testimonios, porque Dios se ha glorificado en gran manera. Así que para aquella persona que no sepa, el reto 440 significa un reto que durante 40 días estaremos orando a las 4 de la mañana. 4:40, 4 a.m. durante 40 días continuos. Por lo tanto, vamos a dar inicio a este reto de nuestro año, de este 2021. Ahorita ya el miércoles, ¿verdad? El 18 de agosto damos inicio a nuestro reto. Así que, hermano, no te puedes perder, no lo puedes perder. Perdón, únete a este reto. Une a tu familia y pasa la voz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les digo, son 40 días a las 4 de la mañana, cada uno desde el lugar donde estamos. Pero va a ser en esta oportunidad por Zoom. Así que nos vamos a conectar. Por Zoom vamos a mandar el link y nos vamos a conectar, y vamos a estar ahí en este reto, donde vamos a estar orando todos estos 40 días, y donde vamos a transmitir el mensaje de la palabra de Dios, orar por sus peticiones, orar por la gracia y la misericordia de Dios, y por tantas cosas que hay que orar. Y de acuerdo al programa que vayamos llevando, quiero que nos unamos todos en fe, en unidad, en un solo espíritu, en amor, para que este reto también sea de gran victoria. Quiero decirles que este reto a las 4 de la mañana por Zoom va a ser una oportunidad gloriosa y hermosa para que nos reencontremos. Es como el abrebocas, porque ya se acerca el momento de abrir las puertas del templo para encontrarnos de manera presencial. Pero hemos querido hacer este reto, empezarlo el 18 de agosto durante 40 días, porque el último día del reto será el 26 de septiembre. Esto quiere decir que terminamos el reto el día de la apertura, cuando vamos a hacer la dedicación del templo al Señor. Así que espero que usted se contagie de esa pasión por la oración y de este reto que ha sido de tanta bendición durante estos años, de mucha bendición. Desde ya, envíanos un mensaje, déjanos conocer tu petición, y vamos a empezar a colocar esas peticiones ahí, donde vamos en este reto a aclamar al Señor su misericordia, su bendición, como solo Él sabe hacerlo. Así que, queridos hermanos, bienvenidos. 18 de agosto, 4 a.m. por vía Zoom.
Y ahí vamos a estar conectaditos. Amén. Les animo. Por eso se llama reto. Porque claro, lo primero que uno dice es: uy, pastor, a las 4 de la mañana. No, a esa hora yo estoy muerto, estoy profundo. Bueno, por eso se llama reto. Por eso se llama reto. Pero no es algo nuevo, es algo que ya llevamos, si no estoy equivocado, como un promedio de 5 años que lo hemos hecho ya continuo. Cada año hacemos nuestro reto. En esta oportunidad hacemos nuestro reto 4:40 y terminamos en la dedicación y apertura del templo para glorificar el nombre del Señor. Así que miremos por favor este anuncio antes de la predicación y luego se lo vamos a compartir a ustedes para que podamos nosotros también compartírselo a todas aquellas personas que quieran unirse a este reto. Allí a la distancia hay personas aquí de Bogotá, de fuera de Bogotá, de Colombia y de fuera del país que están unidos en este reto. Así que no te lo pierdas. Amén. Escuchemos este anuncio, por favor. Amén, gloria a Dios, amén. Así que todos animados para este reto, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, ahora vamos a dar inicio. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Por favor, aliste su Biblia, ahí tenga la lista, prenda su Biblia o ábrala en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a tener una reflexión en la sagrada palabra de Dios. En la Biblia, Lucas capítulo 22, y vamos a leer un versículo, gloria a Dios, acerca de que nos hace referencia a Pedro. He tomado algunos temas acerca de Pedro. Ustedes recuerdan también hace 2 domingos atrás que hemos hablado de Pedro, algunas facetas de este gran hombre que nos trae muchas enseñanzas, porque pues por algo Dios las registró en su palabra que nos permiten edificar nuestra vida. Amén. Hoy vamos a ver al evangelista Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos a ir al versículo 54 y lo voy a leer, y dice de la siguiente manera. Versículo 54. Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Amén. Ok, vuelvo a repetirlo, es sencillo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Amén. Permítame hacer una oración, ¿sí? Ora conmigo, por favor, te invito. Padre Santo, gracias, precioso y soberano Dios, en esta mañana. Gracias por este momento, Señor, que nos permites leer tu palabra, y ahora con todo respeto y humildad nos presentamos ante ella y pedimos que tú nos hables, Señor, a través de estas sagradas páginas, Señor. Danos el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, Señor, a través de la persona divina del Espíritu Santo. Yo presento mi vida delante de ti para que guíes mi vida, mi corazón, mis palabras, todo mi ser, y pueda compartir lo que tú has puesto en mi corazón para la iglesia hoy. Háblanos, te lo pedimos. Es tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, y que así sea, por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le he puesto como un título a lo que quiero tratar en esta mañana, es Siguiendo a Cristo Jesús. Sencillo, fácil de aprender, y quiero que vayamos bajo este título desarrollando lo que quiero en esta mañana a través del Evangelio de Lucas, y haciendo referencia en la vida del gran apóstol Pedro. Tema: siguiendo a Cristo Jesús. Entonces el versículo que leímos de Lucas capítulo 22
hace una referencia, estamos en un contexto donde se presenta precisamente el arresto a la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces ya Jesús acaba de orar allí en el monte de Getsemaní, donde él acostumbraba a ir. Era una sana costumbre ir a orar en el monte de los olivos. Los discípulos en esta oportunidad, como en muchas, lo siguieron. Jesús estuvo orando allí, le estuvo pidiendo al Padre que se hiciera su voluntad, no la de él, que él estaba muy triste, estaba acongojado porque estaba llegando la hora de su muerte y él sabía que debía morir por amor a todos nosotros, a toda la humanidad, porque no había quien pudiera pagar el precio del pecado. Solo él podría hacerlo, una sangre justa y perfecta que se derramara por un pueblo pecador. Ahora, estamos en el contexto de Getsemaní orando. Allí es cuando está la famosa oración que Jesús le dice al Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Es decir, cuando él le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, también le dice: pero no se haga mi voluntad, dice el versículo 42, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, lo que está diciendo es: Señor, ya llegó la hora de mi muerte, esta copa, este momento tan amargo. Si quieres, no permitas que tenga que pasar esto tan amargo, tan doloroso, tan cruel, tan humillante, etc. Sin embargo, dice, pero no es lo que yo quiera, hágase tu voluntad. Y el Padre Celestial lo que permitió fue que un ángel descendiera y lo fortaleciera. Esto quiere decir: sí es necesario que mueras por toda la humanidad. Y le envió un ángel para que lo fortaleciera en su momento, para que lo ayudara, y él lloraba y sudaba como grandes gotas de sangre. Pero en este contexto él estaba allí cuando llegaron toda la gente, la turba, con palos, con espadas y todo, a llevar, a arrestar al Señor Jesús. Y llegaron allí y lo arrestaron y todo. Y a esto es lo que hace referencia el versículo 54, que es nuestro versículo de hoy, 22:54, que es cuando él dice que, y prendiéndole le llevaron. Eso quiere decir, o sea, lo cogieron, lo prendieron, lo cogieron. ¿A quién? A Jesús. Prendiéndole le llevaron. ¿A dónde? O sea, lo arrestaron y se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, estamos hablando de un personaje de autoridad en su momento que tenía que ser juzgado, un primer acercamiento hacia el juicio que le querían hacer. Se lo llevaron. Y luego el versículo trae un punto y luego dice la frase siguiente: lo condujeron a casa del sumo sacerdote, punto, y dice, y Pedro le seguía de lejos. Entonces, Pedro presenta una extraña mezcla entre fortaleza y debilidad. La vida de Pedro, en lo que leemos acerca de la vida de Pedro en las Sagradas Escrituras, demuestra que hay valor en él. Pedro es un hombre de valor, un hombre de fortaleza, de entereza, que avanzaba firme, ¿sí? Pero increíblemente también la Biblia refleja la otra faceta, y es que en muchos momentos era muy débil y era muy cobarde. O sea, se nos presenta en la Sagrada Escritura a Pedro, un gran apóstol. Pedro, con su naturaleza humana, con su fortaleza y su fragilidad humana, un ser como cualquiera de nosotros, en carnecita y en hueso, con tentaciones, con fortalezas, con debilidades, con valor y en cobardía en otras ocasiones. El hombre que, como decíamos en otra prédica, que decía: tú eres el Cristo, y el Espíritu de Dios habló por él, pero después decía palabras como de debilidad, porque Pedro sentía temor y Jesús tenía que orar por Pedro para que su fe no faltara, porque Pedro se debilitó. Fue el mismo que lo negó en este mismo pasaje de Lucas 22, versículo 54, que leímos más adelante, muestra cómo Pedro niega a Jesús. Fue cuando la famosa frase que dice: antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Jesús se lo había dicho. No te la des de tan fuerte y tan valiente, Pedro, porque tú espantas a todo el que se me acerque y eres bravucón. No, Señor, yo a ti, yo doy la vida por ti, hago lo que sea, pero Señor, yo te amo y es que contigo para las que sea. Y Jesús, en su sabiduría, en su entendimiento, le dice: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso lo dice el versículo 61 de este mismo capítulo 22 de Lucas. Entonces estamos viendo esa extraña mezcla de fortaleza y debilidad, valor y cobardía en la vida de Pedro, tal como es. Note usted que cuando la Biblia habla de los personajes bíblicos, cuando hace referencia a un Pedro, a cada apóstol, o los grandes patriarcas o los grandes profetas, la Biblia no se preocupa porque sean hombres perfectos y que nadie vea su debilidad y su pecado. No, la Biblia nunca hace eso. Nosotros somos los que queremos santificar a la gente y decir: ay, es que este sí es santico. No. La Biblia habla tal cual es. Este Pedro, tan reconocido, la Biblia habla de sus debilidades y sus fortalezas. Ahora, a veces, en lo que pasa es que debemos admirarlo, ¿no? A veces debemos admirarlo, pero a veces es todo lo contrario. No hay que admirarlo, sino hay que decir qué pasó. De pronto una enseñanza puede ser: imitemos a Pedro, ¿sí? Y otra enseñanza puede ser: esto sí, no lo imitemos de Pedro. Entonces Pedro nos sirve como modelo para diferente enseñanza, porque a veces se admira y a veces es todo lo contrario, como lo acabo de decir. Entonces no podemos, también aquí es importante decirlo, no podemos olvidar que nosotros podemos, en algunas ocasiones, si no es en muchas, parecernos a Pedro. O sea, yo no leo en la Sagrada Escritura a un Pedro para decir: ese Pedro era terrible, qué falta de fortaleza espiritual, de santidad. No es que tanto que el apóstol, como así, que no, porque hizo esto. No puede, sí, yo sé que tendemos a criticar, a juzgar, y etcétera. Pero no olvidemos que nosotros podemos también vivir de esta manera, ya sea de manera continua o ya sea que de vez en cuando nos pase, que hoy hablamos de fe tan profunda y somos los cristianos más fuertes del mundo, y es que a mi Diosito me es lo máximo, y de pronto en un mes después, cuando hay una situación difícil, ahí sí no queremos saber nada de Dios, es que Dios no me oye, y es que hablo hasta mal de Dios, o me quiero separar, y los discípulos o la iglesia o lo que sea, para mí eso no es verdad. Pero cuando estoy en bendición, eso sí, yo amo la iglesia, amo a Cristo y amo a todo el mundo, y eso pasa. No estoy descubriendo el agua, esto es una gran realidad que pasa. El hecho de que nosotros vayamos a la iglesia no significa que seamos perfectos. No significa que no tengamos ningún error y que no cometamos un pecado y que ya falta es únicamente que estemos ya completamente los perfectos y santos. Precisamente uno va a la iglesia es porque uno necesita de Dios y uno va a honrar el nombre de Dios y de paso a pedir misericordia porque lo necesitamos. En una oportunidad Jesús le dijo a alguien, la palabra del Señor dice que Él vino al enfermo, no al sano, porque el enfermo es el que necesita esa medicina, ese doctor hermoso que venga a diagnosticarnos. O sea, nosotros tenemos que identificarnos con Pedro y antes de juzgarlo, pensar que nos puede pasar lo mismo, ser fuerte, ser débil o prácticamente tener una actuación que muchas veces nosotros decimos: desconozco a esta persona. Una frase que debo resaltar en este versículo que acabamos de leer es la siguiente, y quiero por favor que sigamos esta frase como un hilo conductivo de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Recuerda el tema: siguiendo a Cristo. Entonces sigamos con esta frase del versículo, es como lo digo, como un hilo conductivo. ¿Cuál frase es? El versículo que leímos fue Lucas 22:54, que dice: y prendiéndole, lo llevaron, lo arrestaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y me quiero centrar en la última frase cuando dice: y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos, siguiendo a Cristo.
Es importante que la Biblia se detenga a detallar esa frase. Es una frase que detalla un comportamiento, una actitud, una decisión. Es una palabra que el Señor permitió que quedara escrita para que no la pasemos por alto. Pedro les seguía de lejos. Pedro les seguía de lejos. Pedro les seguía de lejos. Sí, Pedro les seguía. ¿Pero cómo? De lejos. Entonces, yo quisiera que pensáramos por un momento cuáles podrían ser unas causales de seguir de lejos a Jesús, ¿no? ¿Qué podría causar eso de seguir a Jesús pero de lejos? Por ejemplo, en el caso de Pedro, aquí como vemos en el pasaje, pues Pedro le seguía de lejos por temor a los hombres. Como lo leímos, Pedro lo negó. Uno le preguntó, la primera que le preguntó fue una criada: ustedes estaban en el patio ya prendiendo una fogata, estaban hablando que se habían llevado a Jesús, y todos, cuando una criada pasó y le dijo: tú eres de esos, yo te he visto con él. Y Pedro: no, yo ni lo conozco, no, yo lo he visto, sí, yo sé por ahí que, pero no sé, no, yo no tengo nada que ver. Después dice la escritura que vino otro y le dijo lo mismo y él lo negó. Luego vino otro y volvió y lo negó 3 veces. Así que Pedro seguía de lejos a Jesús por temor a los hombres. Mire, este temor hizo de Pedro un cobarde. Si tú le abres la puertica al temor, si tú sigues a Jesús sin querer queriendo, lo estás siguiendo de lejos, por el temor al qué dirán o por el temor al ser juzgado, puede pasarte y pasarme lo que le pasó a Pedro. Y es que por ese temor al qué dirán y a los hombres, de que sea tildado, juzgado, señalado, entonces hizo de Pedro un cobarde. Qué delicado esto. Qué delicado que Pedro terminó siendo un cobarde. Mire, el temor a ser identificado con Cristo, el temor a ser identificado con su obra, eso hoy en día también es pan diario. No solo Pedro, muchos cristianos hoy les da temor identificarse plenamente con Cristo y con su obra. Como dice el versículo a través de las epístolas: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero sí, eso pasa y eso existe. La cascarita que se nos coloca, como llamo yo, la banana espiritual que nos coloca en el piso para que la pisemos y resbalemos, es esa que nos conlleva, nos atrae a tener temor o vergüenza de identificarme con Cristo, con Él y con su obra. Y eso hoy se convierte en pan diario. Hay cristianos que en la iglesia dicen gloria a Dios, aleluya, y en su universidad, en su trabajo, en donde sea, les da hasta pena decir que es un cristiano o identificarse tal como Él es. Mire, Pedro también pensaba amar a Cristo. Eso es lo que se nota en el pasaje y en la vida de Pedro. Pensaba amar a Cristo, pero encuentra en esta vivencia que no lo amaba lo suficiente. Acaba de confrontarse a sí mismo. Pensaba amar a Cristo, pero ahora esta situación le demuestra que no lo amaba lo suficiente. O sea, un amor más maduro, ya más construido, más estructurado, un amor ya más maduro y congruente con su profesión de fe le hubiera ayudado. Pero su amor no era tan maduro como él pensaba.
un amor probado y luchado. Su amor no era tan congruente con lo que él decía hacer, porque aquí decía, mejor dicho, hablaba de Cristo y lo defendía todo, pero cuando le preguntaron, ¿tú qué es lo que practicas? ¿Estás con él? Ahí le dio temor y lo negó. Entonces, si él hubiese sido congruente con lo que habla, con lo que vive y con su fe que profesa, si hubiera sido así, eso le hubiera ayudado para no haber cometido tan terrible error. El amor, quiero decirles que yo pienso que el amor no es débil. Y no les hablo del amor que profesamos los unos a los otros, porque el amor humano nuestro, ese sí que es frágil. Pero el amor de Dios en nosotros, el amor no es débil. ¿Por qué crees que Cristo pudo morir por nosotros, por ti, por mí, dar su vida, ser tan humillado como se entregó Jesús, si no fue otra razón que el amor? Un amor verdadero nunca es débil. Eso podríamos explicarlo, ¿sabe cómo? Una buena manera es, pregúntele a los padres, ¿qué no harían por sus hijos? ¿Qué no harías por los hijos? En la posibilidad y en la imposibilidad, el amor de los padres evocaría en ellos una valentía, una entrega, un desinterés, una pasión por hacer algo, y hasta creativo se volvería, pero el amor en sí genera valentía. Todo lo contrario, no es que el amor genere debilidad, porque es que yo amo y soy débil, olvídese. El amor genera valentía en nosotros. Como yo siempre digo, se necesita más amor para perdonar que para odiar. Más fácil odiar, más difícil perdonar, se necesita amor. El que ama puede perdonar. El amor genera valentía, decisión. Entonces mira, en este cuadro que abremos acá, pues podemos comprender por qué fue que Jesús oró para que la fe de Pedro no le faltara. ¿Recuerda ese pasaje? Pedro, y le dijo a los discípulos, a todos y a Pedro, le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, el Dios lo quería coger y zarandearos, a ver quién es quién, a ver de qué está hecho. Y Pedro, pues claro, se asustó, pero Jesús le dijo, tranquilo, yo he orado por ti. No para que le sea quitado el peligro, sino para que tu fe no falte. Jesús le dijo, he orado para que tu fe no falte. Quiere decir que Dios permite muchas situaciones fuertes porque no hay otra manera de saber si en verdad amamos a Jesús. Si en verdad pasaríamos la otra línea. Si daríamos el punto de calidad. Si fuéramos capaces de ir allá, que Dios nos ayude en toda situación. Pero ahora comprendemos con todo lo que está pasando en la vida de Pedro, por qué fue que Jesús oró por él y le dijo, Pedrito, voy a orar para que tu fe no falte. Y hay algo más allá que podemos analizar. La fe de Pedro no faltó porque Jesús oró por él. Pero ¿sabes qué? Se demostró que la fe de Pedro estaba débil. Sí, así como lo escuchamos. Las dudas que vinieron a Pedro después de que arrestaron a Jesús, de ver que a su maestro lo arrestaron, a su Señor, al que hace milagros, al que levantó muertos, al que se transfiguró, a Jesús que tanto milagro hizo que dijo detente, hijo, y cuando dio la palabra y hubo bonanza allí en el mar de Galilea cuando se detuvo esa tempestad. Cuando Jesús hizo tantos milagros, multiplicó el alimento, etcétera, todo lo que hizo Jesús. Y ahora ve que hay unos hombres y lo arrestan y se lo llevan y como si él no tuviera poder y se lo llevaron. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y el que hace, mejor dicho, aquí de tener el agua, el mar, todo, ¿qué pasó? No se puede defender de unos hombres. Pues sencillamente él no se defendió porque era parte del propósito de Dios y era necesario que se lo llevaran y que lo arrestaran y que lo enjuiciaran y que lo mataran para que él pudiera resucitar y dar la victoria a la iglesia.
Las dudas que vienen para Pedro al ver que arrestan a su maestro y se lo llevan para matarlo, pues esas dudas debilitaron su fe. Porque cuando llega una duda a nosotros y empezamos a pensar y a pensar y a pensar, no la rechazamos, no la reprendemos en nombre de Jesús, no la aceptamos, sino que avanzamos en amor y en fe, sino que aceptamos en la duda, pues eso va carcomiendo y puede robarnos la fe. Porque muchas veces yo le puedo decir hoy aquí, hermano, Cristo está contigo, no temas, y tú sales fortalecido, y mañana alguien llega y le dice, no, mires cómo está terrible esto, tras de la pandemia, tras de la crisis económica, tras de que no sé qué, ahora que hay otra cepa que apareció por ahí, y esa sí que es peor, y usted la fe que le dijimos hoy, ya mañana es el fe. Por escuchar lo que no debe escuchar. Mire, podemos preguntar, aparte del temor que tiene Pedro, aparte de la falta de amor y el evidenciar una fe débil, podríamos preguntar qué otros causales podrían existir. ¿Y por qué no preguntar existir hoy? ¿Qué causales podrían existir para esto? Mira, la tibieza espiritual es un causal. La tibieza espiritual. Esta analogía lo podemos entender fácil. ¿El agua está fría o está caliente? ¿O está tibia? Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser fríos o calientes, pero no tibios. Hay que ni decido para allá, un poquito en el mundo, un poquito en Cristo, un poquito en la iglesia, un poquito de fe, un poquito de pecadito, un poquito. No, eso no le gusta a Dios y la Biblia lo dice. Que es mejor que sea tibio, que es mejor que sea frío o caliente. De resto el tibio lo vomitará de su boca porque el agua tibia produce eso, náuseas. Pero escrito está. Entonces, la tibieza espiritual es una causal de esto. Es una causal, comprendámoslo así. Está el temor, sí, está la falta de amor, sí, está la fe débil, sí, pero la tibieza espiritual también. Porque es que nos gusta el cristianismo moderno de andar tibios espiritualmente. Y esa tibieza nos aleja del compromiso con Dios y nos hace seguir de lejos a Jesús. Así de lejito, yo te amo, Jesús, qué lindo Jesús, qué lindo la iglesia, te amo papá, te amo hijo, te amo Espíritu Santo, qué lindo, pero no me comprometo en nada. Así de lejito es mejor. Nos hace seguir a Jesús de lejos. No me digas simplemente, Señor, bendíceme, pero no me pidas nada. No quiero comprometerme en nada. ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? ¿De lejos? ¿Como Pedro? ¿Será que eso puede pasar? El querer agradar a Cristo Jesús, pero a la vez agradar al mundo, es una causal de este seguimiento de lejos. Yo sigo a Jesús de lejos. Mire, Jesús en una oportunidad le dijo, mire, vean, no podéis servir a dos señores. Y el ejemplo lo dio con Cristo y las riquezas. O amas al Señor o amas las riquezas. Ese pasaje nunca quiere decir que las riquezas sean malas. Que entonces que siga al Señor o a la riqueza porque es que la riqueza es mala. No, el pasaje no dice eso. Lo que quiere decir el pasaje es que si tu corazón está puesto en las riquezas, que es otra cosa, porque es que, como dice otro pasaje también, la Biblia dice que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Porque ahí ya llega la avaricia y llega un montón de cosas terribles que van tras de eso, que eso sería otro tema. A lo que voy es que Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Entonces decidámonos, porque el querer agradar a Cristo y el querer agradar al mundo a la vez, no se puede según la Sagrada Escritura. Dios no quiere eso. ¿Qué tal uno con su pareja? Es que como que sí te amo y que como que no te amo. Como que yo quiero amar a esta, pero también quiero amar a esta. No se pongan bravos. No, así no es. O amas aquí o amas aquí al Señor. El desconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es otra causa. Hay personas que dicen, pero Dios mío, pero yo qué hago, pero yo no sé qué hacer, pero qué será lo que Dios quiere de mí. Y la Biblia, nunca leen la Biblia.
o lo único que hacen es que toman un pasaje, por ahí el más conocido, el Salmo 91, y lo abren y lo dejan abierto en la mesa o en una trilo o algo lo que tengan en la casa, y ya con tenerlo abierto ya listo, y lo toman. La Biblia es como, no como palabra de Dios, sino ya se vuelven bibliólatras y adoran es la Biblia. Y nosotros no somos bibliólatras, somos biblistas, o sea, estudiamos la palabra de Dios. Y si yo no la estudio, yo no la leo, yo no tomo esa sana costumbre, no busco la presencia de Dios, no oro y le digo, Señor, voy a leer la Biblia, pero te pido, Padre, en nombre de Jesús, que con tu Espíritu Santo me des entendimiento a tu palabra, dame revelación, dame comprensión, ayúdame. Si lo hago, voy a entender, Dios me va a dar conocimiento, discernimiento, entendimiento. Pero si yo desconozco la voluntad de Dios para mi vida, pues lógico que es un gran causal para que yo siga al Señor de Dios, porque ni sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y aunque yo piense que esté apegadito del Señor, la verdad es que no, porque ni conozco qué es lo que Dios pide de mí y lo estoy siguiendo de lejito, allá como Pedro. Allá lo llevaban preso, allá estaba la oración, estaba sufriendo, iban todos allá y él de lejito, apenas le dijeron, ¿tú eres de ellos? No lo conozco. Mira, hay algunas personas que piensan que lo único que Dios demanda de nosotros es la fe. Ya, no es más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que tener fe. ¿Usted tiene fe? Sí, claro, yo creo en Diosito. Ah, bueno, listo, ya eso es todo. Algunas personas piensan que lo único que demanda Dios es eso, la fe, no es más. Pero Dios demanda más. Dios demanda ese amor profundo. Eso no es nada raro, pues es lógico. Dice una canción muy antigua que dice que Dios ha dado todo por mí. Dice así la canción. Dice que Dios ha dado todo por ti. Dice, ¿y qué has dado tú por Dios? Por ti, dice la canción. Es cuando nosotros entendemos. Sí, Dios todo dio por mí, pero yo ¿qué he dado para el Señor? ¿Qué he dado al Señor? Dios demanda amor profundo. Dios demanda servicio celoso, de calidad, con devoción, sin pretensión. Dios demanda abnegación. Dios demanda un abierto reconocimiento. No lo niegues. Segundo lugar, yo quisiera hablar de los peligros de seguir a Cristo a la distancia. Porque eso también es un peligro. Estamos hablando de siguiendo a Cristo. Peligros de seguir a Cristo a la distancia. En el caso de Pedro, seguir de lejos a Jesús fue el comienzo de una terrible caída. Eso debemos comprenderlo. Pedro hizo, o sea, en el caso de la vida de Pedro, él seguía a Jesús de lejos, como lo leímos en el pasaje. Es una frase que el Señor la resaltó ahí. Pedro le seguía de lejos. Y eso fue el comienzo de una terrible caída en su vida. Por seguirlo así de lejitos, ¿qué fue lo que pasó? Terminó negándolo. ¿No les parece terrible? Terminó negándolo. Cuando lo llevaban preso, cuando todos, Pedro debería estar ahí como discípulo al lado de él, alentándote. Vamos, maestro, si es la voluntad del Padre te va a ayudar. Aquí estamos contigo. O el solo hecho de que estuviera ahí sería otra cosa. Pero tan pronto lo cogieron, se escondió. Y tan pronto lo pillaron, allá está, él lo negó. Entonces, seguirlo lejitos demuestra el temor y la vergüenza y todo lo que hay. No hay la seguridad, la firmeza de esa profesión, esa fe, esa calidad de fe. No religión, sino relación con Él. Entonces, cuando decimos esto, que pues generalmente seguir a Jesús de lejos, ¿qué es lo que trae? Trae como consecuencia caída. Si tú sigues así, siguiendo a Jesús de lejitos, así que como que no me quiero meter mucho, pueden venir caídas. Las personas como Pedro, que siguen a Jesús de lejos, pues no van a vivir en completa paz y en completo gozo. No van a vivir en completa paz y en completo gozo. Así es, las personas como Pedro, que siguen a Jesús de lejos, no lo van a vivir con paz, con gozo. ¿Por qué? No, pues que, a ver, aunque uno puede vivir, claro que sí, siguiendo a Jesús de lejos, que no se puede vivir así, siguiendo a Jesús de lejos, la realidad es que se está perdiendo la gran bendición espiritual de Dios.
Hay personas que nunca pueden desarrollar su carácter espiritual, no maduran en la fe, por eso siempre son dependientes de otro. No hay madurez espiritual, no hay fortalecimiento en la fe, no reciben la promesa de que cuando yo oro Dios me escucha, a mí, a todos. La Biblia dice que el que viene a mí no le echo fuera, dice Jesús. Entonces, aunque se puede uno vivir de lejos, sí se puede vivir, pero estás perdiendo una gran bendición espiritual. No hay como tener la paz espiritual y el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Pero cada vez que pasa algo a llorar, cada vez que hubo un enfermo, una necesidad, un problema, una pandemia, lo que sea, es una catástrofe, se acabó todo, perdió el gozo espiritual, perdió la paz espiritual. Por situaciones de la vida difíciles que a todos nos vienen, entonces nos tocó hacer algo más, me tocó trabajar más, me tocó negarme de algo, me tocó perder algo, qué sé yo, situaciones difíciles que son difíciles de aceptar y considerar, pero eso no puede ser mi acabose, porque es que si yo digo que Dios es soberano y es el Señor, yo debo entender que pase lo que pase, Él es mi Señor y Él cuida de mí. Y si cosas se permiten, no tengo que decirle ¿por qué, Señor? Sino ¿para qué, Señor? Dime, aquí estoy. Tiene que mi fe madurar. Tengo que seguir a Cristo de cerca, no de lejos, no andar con temores. Entonces muchas personas no experimentan el gozo y la paz espiritual porque lo único que han retenido, lo único que retienen en verdad es su religión. Es una profesión religiosa, eso es lo único que han retenido. Por eso es que no experimentan el gozo y la paz espiritual. Por eso algunos se aterran de que era a un creyente que está pasando un momento difícil y lo ven a uno tranquilo y dice, pero usted es que no se mosquea, ¿qué le pasa? ¿Por qué si el Señor no se ha muerto, el Señor no se ha ido, el Señor vive por los siglos, Él no está en la cruz, Él es eterno, Él está conmigo, Él está contigo? Y por eso la Biblia también dice, en Cristo somos más que vencedores. Lo mismo ejemplo que yo doy en muchas ocasiones, lo recuerdo hoy. Entonces, porque creemos que Cristo lo mataron, entonces fue que Cristo perdió la guerra, la batalla, le mataron a su hijo. No. Si es que Dios es experto en hacer que en cualquier situación se torne en bendición. La muerte de Jesús tan humillante fue el medio que Dios utilizó para la gran y máxima y soberana victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la tumba, sobre la muerte, y así Jesús resucitar y ahora decirte a ti y a mí que Él nos garantiza vida eterna con Él si creemos en Él. Pero ¿cómo hace para asegurarnos eso si no Él no vive la muerte y la resurrección? Entonces tenemos que considerar que, como dice la Biblia también en Romanos, todas las cosas, todas, y cuando digo todas son todas, ¿qué es todo? Todo, bueno, malo, duro, fuerte, como tú consideres, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Porque el gozo no se pierde, la paz no se pierde. Y como dijo el apóstol Pablo, quizás a veces estamos un poco atribulados, sí, pero no angustiados. Estamos a veces hasta caídos, pero no derrotados, lo dice ahí la Biblia. Por eso Romanos 8 lo dice, nada me apartará del Señor, nada. ¿Qué nos apartará? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni la Biblia no menciona nada de eso me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces muchos creyentes piensan amar a Jesús, pero en realidad lo que están haciendo es seguirlo de lejos. Y por ello no pueden ser útiles como deberían serlo en la obra de Dios. La utilidad en la obra de Dios, la coherencia con lo que se dice, el resultado, escúchenme bien, esa utilidad espiritual es el resultado de la vitalidad, radicalidad y coherencia de su vida de fe. No podemos andar diciendo una cosa, pero cuando estamos frente a otros negando o diciendo o haciendo, no. Vitalidad, radicalidad, coherencia. Dan una vida de utilidad y de resultados espirituales y una firmeza en la fe.
Si hay algo que agrada al Padre Celestial, si hay algo que agrada a nuestro Señor Jesús, si hay algo que agrada al Espíritu Santo, es un verdadero compromiso. Verdadero compromiso. Unión íntima con Dios y con su obra, que es su voluntad. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y escúcheme bien, tenemos que hacer compromisos serios con Dios. Tenemos que hacer compromisos serios con Dios. No sigamos a Jesús de lejos. No sigamos a Jesús de lejos. Tú tienes que abrir tus labios, escúchame bien, porque esto es bíblico. Abrir nuestros labios y confesar que Jesús es nuestro Señor. No tengo que solo que pensarlo, tengo que decirlo. Busca el momento. Si es ahora, hazlo ahora mismo. Si es luego, hazlo luego. Pero dile con tus labios allá, sola, dile: Dios, perdóname, yo he tenido temor, yo he tenido vergüenza, o quizás yo te amo pero no quiero comprometerme mucho contigo, o quizás yo te amo pero la vida me ha mostrado que no te amo como pensaba. No permitas que yo abra una puertica para que el temor llegue a mi vida, para que la duda, para que yo te niego, para cualquier otra cosa. No, ayuda mi fe, ayúdame a durar mi fe, mi vida espiritual. Díselo y dile: yo quiero que tú, Jesús, seas mi Señor, mi Salvador, que vivas en mí. Dile: perdona mis pecados. Tienes que decirlo, sea creyente o no. Hay que decirle: Señor, perdona mis pecados. Por favor, mi nombre que esté escrito allá en el libro de la vida, allá donde tú tienes los nombres de tus hijos, escribe mi nombre. Guárdame, sé tú mi Señor, vive en mí. Guárdame el pecado, ayúdame. Dame fe. Yo quiero ser un hombre, una mujer que te sigue, pero cegadito, con intimidad, con vitalidad, con integridad. Yo quiero seguirte, Señor, con esa radicalidad y ser coherente con lo que hablo, con lo que vivo en mi fe. Y honrarte a ti, porque solo tú eres el Señor. Dile: perdóname, aquí estoy, te invito a mi vida y a mi corazón. Querida iglesia, ¿cómo estamos siguiendo a Cristo? Dios le bendiga.